¿Qué tal, compañeros? Vamos a tratar el tema de las funciones racionales. ¿Cómo voy a saber yo cuándo es una función racional? En una función racional, dentro de los términos del denominador, siempre debe aparecer una x. En el numerador puede que haya o que no haya, pero en el denominador sí tiene que aparecer la x. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 sobre x, esta expresión de racional, esta fracción no se puede desarrollar más, contrario a que si yo tuviera x sobre 1, esto me va a dar igual a x. Si yo tuviera f de x igual a x, esto ya es una simple función lineal, ya desaparece su carácter racional. Si yo tuviera f de x igual a x sobre 2, esto es lo mismo que decir igual a un medio de x, sí, porque x entre 2 es lo mismo que multiplicar x por un medio, sí, esto sería una función lineal de primer grado. Ok, entonces en mi denominador siempre debe aparecer la x. Un aspecto muy importante que vamos a considerar es el concepto de las asíntotas de la función. ¿Y cuáles son? Bueno, una función racional aproximadamente se va a comportar así. ¿Sí? Puede variar un poco, pero en general ese va a ser su comportamiento. ¿Sí? Entonces, las asíntotas son unas líneas rectas que nunca van a tocar el espacio geométrico determinado por esta función. Y aquí aparecen las curvas generadas por mi función, nunca van a tocar a estas rectas, ¿sí? En sentido positivo, así hacia arriba, se van a ir acercando, se va a ir acercando hacia la recta, hacia los puntos de la recta, pero nunca se van a intersectar, ¿sí? Cada vez se van a ir acercando con menor intensidad. Lo mismo va a ocurrir hacia mi izquierda, hacia mi derecha y hacia abajo, ¿sí? Entonces, nada más no confundir estas asíntotas con los ejes x y y, con los ejes del plano cartesiano. Puede que coincidan, pero no necesariamente. Otra cosa nada más para aclarar, compañeros. Estas rectas no forman parte de mi función. ¿Sí? Los puntos de la función nunca van a corresponder con estas rectas, con ninguno de los puntos incluidos en estas rectas. ¿Sí? Podríamos considerar entonces que esas rectas son imaginarias. Vamos entonces a practicar un ejercicio. Esto que vamos a ver ahorita aplica solo en casos donde la x tiene igual exponente en numerador y en denominador. Yo tengo aquí una función. Esta es una función nada más que en lugar de poner f de x le voy a poner y. ¿Sí? Acuérdense que y es lo mismo que una función de x. Estamos hablando de lo mismo, nada más para irnos más rápido y para una mejor comprensión. Ok, primero tenemos que conocer las asíntotas. ¿Sí? Por ahí vamos a empezar a desarrollar la solución. Vamos a conocer primero la asíntota vertical. ¿Sí? Para conocer la asíntota vertical, ¿sí? esta ecuación debe de estar indefinida. Y debe de tener un valor indefinido. ¿Sí? ¿Y cómo logramos esto? Pues para que y tenga un valor indefinido, lo que vamos a hacer, ¿sí? es igualar el denominador a 0. Entonces aquí igualamos la ecuación a 0 y para saber qué valor corresponde a x, para satisfacer esta ecuación, vamos a hacer un despeje, vamos a despejar x. 6x igual a el menos 6, lo pasamos sumando. Y nos falta x igual a, pasamos dividiendo este 6 sobre 6, x igual a 1. Esa va a ser la asíntota vertical. Esta ecuación de aquí es la del denominador. Ya tengo determinada entonces mi asíntota vertical. ¿Sí? X igual a 1 quiere decir que es una recta vertical en donde x siempre vale 1. Siguiente paso, vamos a determinar la asíntota horizontal. Y esa se determina con el resultado de una división. La división
del coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. ¿Sí? Los coeficientes principales son los que acompañan a la x. Y aquí tenemos determinada ya nuestra asíntota horizontal. ¿Sí? Acuérdense que una recta horizontal está determinada por y igual a una constante, en este caso 2/3. Entonces, si divido aquí mi unidad en tercios, ¿sí? 1, 2, 3, aquí está en tercios, ¿sí? 2/3 quedaría por aquí, pasaría por esta altura del eje y. Entonces, esta sería mi asíntota horizontal. Entonces, estas rectas nunca van a formar parte de los valores de mis funciones, ¿sí? Nunca van a ser intersectadas. Mi gráfica entonces se comportaría así o así, eso todavía no lo sabemos. Eso lo vamos a saber cuando conozcamos los cortes con los ejes. Ahora, para determinar los cortes, vamos primero a la intersección con eje X o con el corte en X. Okay. Lo que vamos a hacer es de nuestra función original, ¿sí? La función original que tenemos, esa la vamos a igualar a 0. Se iguala a 0 y posteriormente procedemos a despejar X. Okay. Aquí el denominador lo pasaré acá multiplicando con 0. ¿Sí? Entonces, al multiplicarse con 0, cualquier cantidad multiplicada por 0 se va a convertir en 0. ¿Sí? Okay. Entonces, pasamos el 5 negativo, lo pasamos sumando. El 4 coeficiente de x lo pasamos dividiendo. Ya determinamos entonces el corte en x. Nos dice que el corte en x es igual a 5/4. Entonces va a pasar por aquí. Divido mis unidades en cuartos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El 5/4 viene quedando aquí. Entonces, por ese punto del eje X va a pasar mi gráfica. Lo que me está tratando de decir es que se va a comportar aproximadamente así. Y la otra parte de la gráfica, la que pasa por acá, ¿sí? La vamos a conocer ya que tengamos la intersección con el eje Y o el corte en Y. Antes de que despejáramos la X, que dijimos que teníamos que igualar nuestra función a 0, ¿sí? Es porque lo que yo estoy buscando es que Y valga 0, ¿sí? Porque Y no tiene valor ni para acá en sentido positivo, ni para acá en sentido negativo. Tiene valor de 0, ¿sí? Es lo que yo estoy buscando, por eso lo igualamos a 0 y tengo que buscar qué valores requiere X para que se cumpla esta ecuación. Ahora, para encontrar la intersección en Y, es lo contrario. Necesito que el X no tenga valor ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Es decir, que X valga 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta función, ¿sí? Sustituir cada que veamos una X, cada que aparezca una X, la vamos a sustituir por 0. ¿Sí? De esta manera. Y nos va a quedar Y igual a 5/6. ¿Qué va a pasar por aquí? Sí, entonces ya sabemos el comportamiento que va a tener nuestra gráfica. Ahora, si quisiéramos más precisión, pues tenemos que tabular. Y para hacer mi tabulación, yo sé que mi gráfica va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Es decir, antes de 1 y después de 1. Voy a seleccionar entonces los valores 2 unidades a la izquierda de 1 y 2 unidades a la derecha de 1. Entonces, si me permiten usar mi calculadora, vamos a calcular el valor de esta función usando cada uno de estos valores en donde va la x. ¿Okay? Entonces procedemos, abrimos un paréntesis, ¿sí? Porque luego lo vamos a cerrar aquí al terminar de capturar el numerador. Entonces decimos 4 por, le damos valor de -1 a la x, -1 menos 5, ahí es cuando cerramos y dividimos, porque acuérdense que una fracción es una división, y abrimos otro paréntesis para el denominador. Esto es para que, lo de los paréntesis es para que nos separe, ¿sí? De 6 en lugar de x menos 1 por menos 1 menos 6
resultado. Y anotamos el resultado en fracción o si se nos hace más fácil en decimales. Acuérdense que las calculadoras científicas tienen esa función para cambiar de, bueno, en esta ocasión está fácil, ¿no? Pero para cambiar de fracciones a valor en decimal, que en este caso, en esta calculadora es la tecla SD. ¿Sí? En algunas otras calculadoras es diferente. Ok, compañeros, aquí tenemos ya el resultado dándole valor a esta función a la x de menos 1. Ok, para no volver a capturar toda la ecuación esta, ¿sí? Podemos usar aquí mismo. Entonces nos regresamos. Esta función la tienen la mayoría de las calculadoras científicas, ¿eh? Ok, aquí en lugar de donde tenemos el menos 1, escribimos el que sigue, que es, aquí en la tabla es el 0. Entonces nos ubicamos adelantito del 1, ¿sí? Delete, en lugar de ese menos 1 escribimos 0, y en el otro también, ¿sí? Y lo anotamos. Aquí como le estamos dando a la x el valor de 0, ¿sí? Entonces esto ya lo hicimos, y nos va a coincidir con el corte en y anotamos los demás valores. Entonces aquí ya completé la tabla, pero me estoy dando cuenta que me van a hacer falta más valores para conocer un poquito más el comportamiento de la gráfica. Entonces voy a usar valores pegaditos a 1 en sentido negativo y en sentido positivo. Calculamos los otros dos valores, ubicamos los puntos aquí en la gráfica y ya podemos ver cómo se va a comportar nuestra función. Aquí nada más como ejercicio, si a esta función yo a x le doy valor de 1, ¿sí? La calculadora me va a arrojar un error. Esto es porque no va a haber un valor definido para y, ¿sí? Y aquí estamos viendo por qué. Porque nunca va a intersectarse con los puntos correspondientes a esta recta. Podemos establecer entonces que el dominio de una función racional está formado por todos los números reales, excepto aquellos para los cuales el denominador sea 0. En este caso, x sería 1. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Si aquí le ponemos 1, 1 por 6, 6 menos 6, aquí nos daría 0. ¿Sí? Y así nos queda en el graficador electrónico.